porque tú vales mucho. ¿Cuánto vales? Digo, ¿sabes cuánto vales? Y me dice ella, bromeando, me dice, no, mamá. Digo, vales la sangre de Cristo. A ver, ¿cuánto vales, Lora? Y ella me dice, la sangre de Cristo. Entonces, eso es lo que valemos, y el enemigo siempre nos va a estar atacando en esa área. Siempre te va a estar atacando en tu diseño. Siempre va a querer meter esas dudas para que tú te apartes y no cumplas lo que Dios tiene para nuestra vida. Dios te conoce perfectamente porque te creó, pero ¿qué crees? Que el enemigo también te conoce perfectamente y conoce a Dios también. Ahora que empecé hace tiempo a estudiar un poquito más lo espiritual, y hay un montón de situaciones. Tenemos espíritus asignados personales, espíritus asignados a la familia. Satanás no puede estar en todos lados, no es como Dios omnipresente. Entonces lo que él hace es mandar demonios para que vean tus debilidades y ahí puedan atacarte. Pero bueno, este es otro tema que vamos a ver en el 5º módulo. Pero también ahora es tiempo de que tú te conozcas a ti mismo, y ese es el gran propósito de CLB, que tú te conozcas como persona, que conozcas tus debilidades, tus fortalezas, y como decían hace ratito, que puedas morir a ti mismo. Si tú mueres a ti, Cristo empieza a vivir en ti. Si tú no mueres a ti, ¿cómo va a entrar? ¿Cómo te va a llenar Él? Necesitas ser consciente de ti, de tus actos, de tu forma de pensar, de tus heridas, de tu falso yo. Y este módulo 2 nos da esas herramientas para contraatacar. Recordemos que la duda es el arma principal que el enemigo va a utilizar en contra tuya. Cuando te llegue esa duda para la que tú no tienes respuesta, por ejemplo, si tu esposo sabes que te engaña, o presientes, más bien, tu pareja presientes que te engaña, y él te dice no, y tú dices no, sí me engaña, y él te dice no, mira, y te demuestro, y te demuestro, y te demuestro, y a lo mejor no es verdad que te engaña, pero esa duda ya la instaló el enemigo en ti, y es una duda que no tiene respuesta, que aunque te digan la verdad a veces, tú sigues diciendo no. Y entonces viene la amargura, vienen situaciones de malas decisiones, la tristeza, etcétera. Entonces tenemos que estar bien alertas, porque es con lo que el enemigo quiere herirnos. Esas dudas, como vimos, necesitan ser llevadas al Padre y decirle: Señor, me está pasando esto, dime tú tu verdad. Y Dios contesta. Entonces siempre hay que llevarlas a Él, y así encontraremos esas respuestas sólidas que nos alivian ese dolor que comienza a haber en nuestro corazón. Si nosotros no las llevamos, es terreno que gana el enemigo, porque tú empiezas a ser diferente, te empiezas a manejar de una manera diferente. Desde que hay queja en tu boca, es porque hay amargura en tu corazón. Desde que empieza la queja, cuando tú te des cuenta que te empiezas a quejar por todo, necesitas hacer un alto y decir: Señor, perdóname. Y como dice la oración de la serenidad, ayúdame a vivir en este mundo pecador tal y como es, y no como me gustaría que fuera. Y empezar a agradecer por todo lo bueno que sí tienes, en lugar de quejarte. Pero ahí nos damos cuenta que hay amargura cuando viene la queja.
Para alcanzar esta transformación necesitamos romper ese ciclo de las fortalezas. Y vamos a ver la decisión 5, que es la decisión de la transformación. Para que Dios pueda hacer cambios en mi vida, me someto voluntariamente a Él y con humildad le pido que quite mis defectos de carácter. Y está respaldada por una bienaventuranza. Mateo 5:6. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Y ahora nos toca ver el paso 6. Estuvimos enteramente dispuestos a dejar que Dios nos liberase de todos estos defectos de carácter. Si tú ni siquiera aceptas que tienes defectos, ¿cómo vas a ser humilde para que Dios te transforme? No se puede. Dios es un caballero. Y si tú dices, yo estoy bien, a mí no me hace falta nada, ¿qué vas a cambiar? Santiago 4:10. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. La clase pasada vimos cómo encontrar esas verdades en nuestra vida que han sido sustituidas por mentiras y se convierten en verdad para nosotros. Eso se llaman fortalezas. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Y necesitamos conocer esos defectos de carácter y anhelar que Dios te transforme, anhelar que Dios te quite eso de tu vida. Por eso es tan importante que compren su libro. Hay que comprar un libro cada módulo. Después de cada clase hay una tarea que hay que responder. Son como 5 preguntas, 6 preguntas. En este módulo 2 son más, porque incluye el inventario moral. Cuando tú haces esas preguntas, el Espíritu Santo te lleva a revelarte en esos momentos donde entró el mal, donde hubo una herida, donde entró un trauma, donde entró el enojo, la ira. Él te revela. Por eso es tan importante hacer esos tiempos con Dios, porque si no, pues no encontramos esas heridas. Necesitamos checar dónde está el falso yo, dónde empezó, dónde está el desbalance, el desequilibrio, y pedirle a Dios que no los quite. Entonces, el tema del día de hoy se llama rompiendo el ciclo de una fortaleza. Y desde que ustedes están aquí, ya lo están haciendo, ya están empezando a romper ese ciclo. Génesis 6, del 1 al 11 dice: la serpiente sembró la duda en Eva y finalmente Eva y Adán comieron del fruto prohibido. Le dice: no morirás, sino serán abiertos tus ojos sabiendo del bien y del mal y serás como Dios. Y eso es lo que hace el enemigo, te trae a su territorio y crea una fortaleza. Ella dice: el árbol es bueno, fue codiciable para ella, pues le daría sabiduría. Esa fue una mentira que ella creyó. Por ejemplo, si una amiga te traiciona platicando lo que tú le dijiste, ¿tú qué vas a pensar? No existen las amigas, no le vuelvo a platicar a nadie porque todos son desleales y todos son traicioneros. No vuelvo a confiar. Y entonces vas caminando solo por la vida. No tienes amigos, no tienes con quién platicar, porque el enemigo instaló esa mentira en tu corazón que se volvió una fortaleza. El otro día vi un video de un ex satánico y decía que a él lo habían abandonado, lo abandonaron sus padres y pues pasó una vida muy mala de niño y de joven, hasta que alguien sintió que lo arropó y era un satánico. Entonces ese satánico lo llevó
a un lugar, dice que lo llevó a un lugar horrible, donde habían cráneos, que había sangre, cuerpos de niños, es muy feo, pero que para él no fue feo, que para él, dice, yo no sé por qué no lo vi feo, pero se me hizo como que está bien, o sea, aquí estoy y él es el que me cuida. Dice, hasta que se acercaron, dice, al fondo vi 3 figuras altas, todas vestidas de negro, que daban miedo, dice, esas sí me daban miedo. Dice, y se me empezó a acercar una de ellas. Dice, yo empecé a tener un miedo, y cuando se me acercó, ¿qué le dijo? Haz de cuenta, hola Susi, ¿cómo estás? Dice, yo me asombré porque conoce mi nombre, yo no lo conozco. Y le dijo, tú y yo nos conocimos. Dice, ¿te acuerdas cuando pateaste a tu tío, que casi lo matas, que lo dejaste inconsciente? Y él dice, ¿cómo sabe eso? Dice, fui yo cuidándote. ¿Te acuerdas cuando cuando te peleaste en tal lugar, que lastimaste a tal persona? Fui yo cuidándote. Dice, yo me llamo ira. Yo soy el demonio de la ira y yo soy tu protector. Y el muchacho creyó eso. Creyó que ese demonio era su protector. Y de ahí en adelante empezó a hacer pues un montón de cosas, pactos y un montón de rollos que se empezó a meter, porque él creyó esa mentira y creyó que ese demonio lo protegía. Y así como yo me he enterado aquí de situaciones donde el enemigo, o sea, estamos tan necesitados a veces o tan carentes de amor que buscamos donde no debemos de buscar, y entonces viene la fortaleza. Vamos a ver ahorita un video que nos habla de eso. El enemigo ataca los deseos centrales de nuestro corazón a través de lanzarnos una duda. Cuando carecemos de una respuesta sólida, cedemos terreno al enemigo y se produce una herida. El dolor de la herida es aprovechado por el enemigo para que hagamos acuerdos. Los acuerdos son mentiras que parecen verdad y calman momentáneamente el dolor. Esas mentiras modifican nuestra forma de ser, llevándonos a vivir en un falso yo. El falso yo es una versión alterada, dañina y superficial de quién quiero ser. Pretende dar una respuesta a la duda, sin embargo, esta respuesta nunca es satisfactoria. Si queremos mantener nuestro corazón sano, debemos romper toda fortaleza que se ha levantado en nuestra vida. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, ¿cómo vamos a romper una fortaleza? Número 1, llevo todas mis dudas al Padre. Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y como les decía hace ratito, si tú no llevas esas dudas al Padre, se va a crear una fortaleza que te va a llevar a tomar malas decisiones y se produce esa herida. Y si la duda ya se convirtió en herida, analiza en tu corazón si esa duda que tú has tenido, que no tiene respuesta, ya se convirtió en herida. Eso lo pueden checar en la lección de la duda, que fue en este mismo módulo. Para eso sirve el libro, para que ustedes puedan ir a esas lecciones si es que no se acuerdan bien. Nosotros rompemos ese ciclo cuando le llevamos la duda al Padre desde un principio. Y les voy a poner algún ejemplo para ver si esto queda claro.
Les platicaba que cuando mi papá se fue a abandonar fuera, pues yo sentí abandono, sentí rechazo, sentí falta de amor y muchas cosas más, donde el enemigo sembró una duda en mí y yo sentía que él no me amaba. Al yo sentir que él no me amaba, que yo no era suficiente, yo pensaba, ¿qué hice mal para que él se fuera? ¿Qué me hizo falta para retenerlo? Yo no conocía al Padre y traté de buscar respuestas en lugares equivocados. Empecé a juntarme con personas que no me convenían, empecé a beber de una manera que no lo hacía y empecé a tener esa tristeza, enojo, resentimiento y muchas cosas más que se vienen cuando se genera esa herida. Porque cualquier respuesta que mi papá me pudiera dar, que mi mamá o cualquier persona, para mí no era válida. Aunque fuera verdad, para mi corazón era algo que no era válido. Cuando a ti te deja tu esposo, cuando te engaña tu esposa, cuando papá o mamá no están presentes, cuando se divorcian, cuando se separan, ¿qué dudas ha sembrado el enemigo en tu corazón que se han convertido en heridas? Cuando sabes que no fuiste un hijo esperado, el enemigo lo aprovecha y lo convierte en una herida. Y hay veces que esa herida puede durar años, años y años en tu corazón. Si no, pues mi esposo me engañó. ¿Cuándo? Hace 30 años. Y así pasa. Pero el dolor sigue aquí porque no sabemos qué hacer, no sabemos cómo sanarlo. Así trabaja el enemigo, sembrando las dudas. Entonces hay que llevarlas al Padre. Número 2, ser vulnerable y exponer mis heridas. Salmo 147, 2 y 3. El Señor reconstruye a Jerusalén y reúne a los exiliados de Israel, restaura a los de corazón quebrantado y cubre con vendas sus heridas. El enemigo lo que quiere es que tú escondas tus heridas. Por eso en la familia nos enseñan a no hablar, a no decir las cosas, a decir, los trapitos sucios se lavan en casa. Digo, no los vas a estar ventilando en todos lados, pero sí, ya aprendimos aquí que hay que buscar un lugar, una persona, para que tú puedas sacar, y cuando tú confiesas, tú le quitas poder al enemigo totalmente. Sientes cómo te relajas, cómo se te quita un peso de la espalda. ¿Qué heridas has estado tú escondiendo? El enemigo las maximiza para que tú sigas presa de ese dolor. A veces, una de las funciones del grupo de compartimiento, no sé si les ha pasado, es que a veces uno siente que se está muriendo por la situación que uno vive. Y de repente escuchas a los de tu grupito y dices, no manches, lo que yo tengo no es nada. Gracias, Señor, porque lo que yo tengo no es nada. Porque el enemigo maximiza ese dolor para que tú te sientas así, que tu dolor es el peor de todos y mantenerte herido. Y tú sabes que estando herido vas hiriendo a las personas que más amas. Y esas heridas las llevas a relaciones de amigos, de trabajo, de matrimonio, traen enojo, maldiciones, acuerdos con el enemigo. Imagínate esto. Por alguna situación que viviste, tú como mujer piensas que todos los hombres son malos. O tú como hombre piensas que todas las mujeres son malas por algo que viviste. Y haces un acuerdo con el enemigo.
los hombres no valen la pena, todos son malos, son adúlteros, son groseros, son borrachos. O las mujeres, todas engañan. Son fortalezas que tú te creaste. ¿Qué tipo de hombre vas a conocer con esa fortaleza? A uno que sea así como lo estás. Como tú lo crees, así será, dice la Biblia. Como tú lo hagas, así va a ser para tu vida. Imagínate que a ti te engañaron, a ti como mujer te engañaron, tu esposo fue adúltero y decides separarte. Y tú empiezas a envenenar el corazón de tus hijos, diciéndoles lo peor de tu esposo. ¿Cómo van a crecer tus hijos? ¿Cómo va a crecer tu hija? Pensando que todos los hombres son iguales. ¿Y qué crees que va a traer ella? Sea como sea tu pareja, tú debes de sembrarla en el corazón de tus hijos. Y ellos deben saber que cuando ellos nacieron, había amor entre ustedes y que el hijo fue deseado. Y que aunque el papá o la mamá se hayan ido, que ellos lo tengan en su corazón, porque si no va a haber un espíritu de orfandad, tristeza, enojo, ira contra el mundo. Lo vimos en los deseos del corazón. Entonces, el enojo es tuyo con tu esposo, no se arreglaron, arreglen sus problemas. Los hijos son otra cosa. Tenemos que tener mucho cuidado, porque acuérdense que la mitad de tu hijo es tu pareja y la mitad tú. Tu hijo es la mitad de él y la mitad tú. Si le hablas mal del otro, le hablas mal de su mitad, y aparte va a estar enojado con él y contigo. Es algo bien complicado, pero necesitamos pues saberlo para poner en el corazón de nuestros hijos a los papás o a las mamás. Y tú tienes la capacidad de romper esa fortaleza con la ayuda del Espíritu Santo. Y la palabra, la herramienta principal es la palabra, siempre. Dios es el único que puede ayudarnos y que puede hacer esas cosas que nosotros creemos imposibles. Solamente Él puede. Dios restaura a los de corazón quebrantado. Pero aquí lo importante es, ¿tu corazón está quebrantado? ¿Tu corazón realmente quiere un cambio? ¿Realmente ya lloraste con Dios y le dijiste, Señor, basta de esta vida, basta de esta situación, basta de las malas decisiones que estoy tomando, no lo quiero más? Me dicen que tal vez yo soy responsable también y yo no me doy cuenta. Ayúdame a darme cuenta. Eso es estar quebrantado, porque si tú sigues pensando y echándole la culpa a los demás, no va a haber ningún cambio. Para que haya una discusión, un divorcio, son dos personas responsables, por hacer o por no hacer, porque a veces preferimos callar, a veces no decimos, sabes que esto me incomoda, esto no me gusta. O a veces aunque te digan, esto no me gusta, me siento mal, me siento triste, la otra persona no hace nada. Entonces eres responsable por hacer o por no hacer. Tienes que estar quebrantado para que Dios pueda traer una transformación. Y si lo haces, el Señor tiene esa promesa de que puede vendar tus heridas. Número 3, descubrir y desactivar los acuerdos que condicionan mi conducta. Mira que te he puesto sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Aquí podemos derribar todo lo que ha sido construido, esa fortaleza o esas fortalezas que hay pueden ser derribadas. ¿Y qué piensas?
piensas cuando hablamos de hacer acuerdos del enemigo? ¿Cómo se hacen esos acuerdos? Probablemente a veces pensamos en esos rituales, ¿no? De magia negra o de brujería, donde tienes que estar en un círculo, veladoras, incienso, y no es así. Esos son pactos también. Pero lo único que se necesita es un corazón herido para hacer esos acuerdos con el enemigo. Esos acuerdos con el enemigo son todo lo que Dios no dice de ti. Esos son los acuerdos, todo lo que tú has creído. Después de una traición puedes decir, los hombres son iguales, no vuelvo a confiar en nadie. Puedes pensar, con el alcohol soy feliz, me ayuda a sentirme bien. O tengo derecho a tener sexo fuera del matrimonio cuando quiera, es mi cuerpo y es mi carne. No comeré para no verme mal, para no verme gorda. Trabajo tanto que merezco gastar todo lo que gano. Es mi vida y no quiero darle cuentas a nadie. No tengo por qué estar platicando con nadie de las cosas que a mí me pasan. Son mentiras que parecen verdad. Y son mentiras que hemos creído en algún momento de nuestra vida, que lo que hacen es intensificar nuestro dolor, porque callando no sanas. Si callando sanaras, ya estaríamos sanos. Cada que has abierto tu boca y has dicho en enojo o despecho, esto jamás me vuelve a pasar. Nadie volverá a lastimarme. No volveré a confiar mis cosas. No le diré nada a nadie. No puedo. Estoy fea. Soy tonto. Estoy gorda. Todo eso lo podemos destruir. Lo podemos arrancar de nuestra vida con la ayuda de Dios. Y destruiremos esos mecanismos de defensa, porque finalmente son mecanismos de defensa que levantamos fortalezas para evitar ser heridos. Eso te hace creer en el enemigo. Levanta esa fortaleza para que nadie te lastime. Pero eso no es verdad. A veces uno siente mucha soledad en su vida por todas esas mentiras. ¿Qué crees? Piensa en cuántos amigos tienes con los que puedas platicar realmente las cosas que te suceden. Tal vez has levantado fortalezas, ¿no? A veces son cosas bien sencillas y palabras necias que no van de acuerdo a lo que Dios piensa de ti. No soy agradable. Qué pena todo. Qué pena me da hacer todo. Qué vergüenza decir. Nadie me quiere. Nunca me alcanza el dinero. Nadie se fija en mí. Nunca puedo. Siempre me va mal. Tengo mala memoria. Nada se me pega. Tengo cabeza de teflón. No le importo a nadie. No necesito de nadie. Me van a criticar. Nadie me merece. Soy mejor que todos. A todos los veo chiquitos y orejones, porque soy mejor. Entonces, Dios es un Dios de segundas oportunidades cuando nos atrevemos a vivir este proceso. Atrévanse a vivirlo como es. Como cada semana les decimos aquí que hay que vivirlo para poder ser transformados. Vamos a ver otra vez la diapositiva del ciclo de la fortaleza. Y ahí vamos a ver que la duda hay que llevarla al Padre. Si tú no la llevas, se convierte en una herida. Si sigues sin llevarla al Padre, se convierte en un acuerdo. Y ese acuerdo, y Dios nos da la autoridad para romperlo. Si no lo rompes, llega el falso yo. ¿Cómo desenmascaras ese falso yo? Renovando mi entendimiento
para desenmascarar el falso yo, que es la número 4. El falso yo es una versión de quien tú no eres, de quien por todas las heridas que has pasado te cambian y empiezas a comportarte como tú no eres. Eso es el falso yo. Busca dar respuestas a la duda, pero no la satisface, y tarde o temprano nos mantiene encerrados en ese ciclo de la fortaleza, que es un ciclo vicioso y doloroso. Romanos 12: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando renovamos ese sentimiento, ese entendimiento, es decir, que empezamos a cambiar nuestra forma de pensar, como les decía la semana pasada, hay que borrar ese cassette que fue grabado, es decir, borrarlo y empezar a grabar todo nuevamente como hijos aceptados por el Padre, como amados, sabiendo que Él se complace en lo que tú haces. Él sabe que tú no eres perfecto, tú no eres perfecta, y así te ama, y así te acepta, y así necesitas aceptar que tú no eres perfecto, y eso está bien, y todos nos damos cuenta de que no eres perfecto, aunque hagas muchas cosas para parecer perfecto, y aunque te pongas muchas máscaras para parecer perfecto. ¿Y qué crees? Que nos damos cuenta que no eres perfecto y que te pones máscaras y que haces un montón de cosas para parecer perfecto. Eso todo lo vemos. Necesitamos aprender a aceptarnos como somos, como Dios nos ve. Si tú lees la Biblia, tú lees la palabra, ahí te das cuenta todo lo que papá piensa de ti, todo el amor que Él tiene para ti. Él se complace en lo que haces, en lo que eres, y eso va a ser suficiente para alcanzar la libertad. Vamos a permitir que el Señor nos transforme y nos ayude a romper este ciclo de la fortaleza. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos muestre esas dudas. Cada duda, Espíritu Santo, te pido que les muestres que hay en su corazón. Esas dudas que no tienen respuesta, que ellos han intentado buscar esa respuesta en lugares donde no la han encontrado. Muestra esa herida que vino a partir de esa duda, esa herida que no está sanada, esa mentira que el enemigo insertó en su corazón y que la creyeron. Muéstrales cuáles son esos acuerdos que ellos van a romper con tu ayuda. Que nadie te quiere, que los hombres son malos, que las mujeres son malas, que los amigos no existen, que no eres suficiente. Y disfruta estas palabras que Dios tiene para ti. Imagínate con Dios entre sus brazos o en su regazo frente a Él. Recuerda que yo te amo conmigo, que te amo, que me complace lo que tú haces y lo que eres. Yo te formé, naciste de mi corazón. Deseo que me entregues cada duda que has tenido, cada herida que el enemigo ha sembrado en tu corazón. Vamos a deshacer esos acuerdos que has hecho y a desenmascarar ese falso yo.
Entrégame cada mentira, cada acuerdo. Ponlos en mis manos. Cada uno, todos. No quiero que te quedes con nada. Tú eres eso que has pensado. Tú no eres eso que has pensado. Y quiero recordarte lo siguiente para derribar esas mentiras. Yo estoy contigo. No estás solo. Yo estoy contigo. Nunca te he abandonado. Tú puedes. Tú eres suficiente. Eres valioso. Vales mi sangre. Mereces ser amado. Eres valiente. Eres hermoso. Eres agradable. Cada que tengas una duda, tráela inmediatamente a mí. Yo estoy disponible para ti siempre y te daré una respuesta para ellos, para que rompas este ciclo doloroso de una fortaleza. Recuerda que te amo. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno. Hoy sabemos que tú siempre estás con nosotros, que siempre has estado. Síguenos mostrando todo lo que necesitamos saber. Llénanos de humildad para aceptar lo que nos muestres con mansedumbre. Y ayúdanos a encontrar esa libertad por la que tú moriste por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Ese es el tema de